Por ahí va, ese es el camino. Por eso yo he dicho, todo el poder para los CLAP. Apoyemos a los CLAP. Primero los CLAP, después lo demás. Apoyemos a los CLAP. Primero el pueblo. El pueblo ya lo comenta, la gente lo dice ya, que para vencer esta guerra, apoyemos a los CLAP. El pueblo ya lo comenta, la Buenos gente días, lo dice ya, nos dice camaradas. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Nosotros creemos que una revolución es hija y paridora de un debate, porque las revoluciones nacen de los debates históricos, del gran debate histórico entre los pueblos y las oligarquías, entre los humildes y los poderosos, entre los soñadores y los conservadores, entre los creadores de lo nuevo y los defensores de lo viejo. Las revoluciones son hijas de los grandes debates históricos que ha dado la humanidad. Pero a la vez las revoluciones son paridoras de lo nuevo. Y para parir lo nuevo hace falta construirlo en la conciencia. Lo nuevo no es solamente una construcción material. La construcción material es el resultado de una construcción cultural. Que la construcción en común es lo que nos da sentido de comunidad, de nación, de patria. Los valores esenciales de la solidaridad, del amor al prójimo, de la entrega, del trabajo, de la honestidad, como fundamentos de una sociedad más justa, más igualitaria. Son esas ideas alrededor del cual se arma el debate de las ideas. Y para eso es fundamental entonces formarse, es fundamental informarse, es fundamental estudiar para construir. Entonces, esto que se llama Big Data, que yo espero hacerles aquí una introducción, pero un poco entender cuál es el proceso que está detrás. ¿Qué es eso que se llama Big Data? ¿Qué está pasando con eso y cómo nos influye? Porque aquí lo más importante es que nosotros seamos capaces de reflexionar que estas cosas tienen impacto sobre nuestra vida. Entonces, yo le he puesto entonces este nombre. Estamos viviendo una dictadura o una revolución de los datos, una era de los datos. ¿Qué cosa es esa? Y empezamos a entrar en nuestro tema. Podemos hablar de la biblioteca. Porque lo que ha venido pasando en el mundo, particularmente en el siglo pasado, desde mitad del siglo pasado, cuando empieza en serio el desarrollo de la informática y de la computación, recuerden que siempre la tecnología ha estado atada a los conflictos mundiales y el desarrollo de las ciencias de la computación estuvo vinculada a las luchas imperialistas, a la necesidad del dominio del conocimiento. Entonces, hoy pudiéramos decir que en el mundo, no biblioteca, sino biblioteca, es decir, el conocimiento está acumulado, se ha ido transformando a través de la tecnología en bit. ¿Y qué es un bit? Un bit es una unidad de información que se representa matemáticamente como un 1 o un 0. Esto suena un poco extraño, pero realmente es muy sencillo. Es como si fuese un lenguaje universal que puede traducir todo lo que sucede a unos y ceros. Es decir, podemos traducir los libros, los documentos, podemos convertir el video en un código de unos y ceros, podemos convertir el audio, pero ahora también estamos convirtiendo cosas como las instrucciones. Por ejemplo, algunos de ustedes deben haber escuchado hablar del llamado Internet de las cosas. Es decir, nosotros podemos decirle al carro que nos lleve a donde queremos que nos vaya, donde queremos ir. O podemos regular la temperatura de un aire acondicionado a distancia a través de nuestro teléfono móvil. Entonces, cada vez que inventan una cosa, nos dice, ahora sí llegó la revolución digital. No, toda esta parte forma parte de un mismo proceso. Solo que la industria y los negocios de esto van creando nuevas necesidades y van imponiendo nuevas necesidades. Pero en todo caso, lo que es importante captar aquí y mantener como idea central es que la tecnología digital, los lenguajes digitales o el fenómeno de la digitalización nos permite convertir casi todo y cada vez más cosas a un lenguaje digital. Y si todas las cosas están en un lenguaje digital, entonces pueden ser guardadas en un mismo sitio. Y si todo está convertido en lenguaje digital,
donde esté guardada puede ser utilizada, gestionada, administrada, gerenciada y manipulada. Es decir, todo el conocimiento, todo el saber, toda la información puede caber en un sitio. Y eso, que parecía una idea de ficción, como la planteó Borges, hoy empieza a ser realidad gracias al desarrollo de las tecnologías de la información. El descubrimiento de los superconductores, por ejemplo el coltán. ¿Por qué es importante que nosotros en Venezuela sepamos que el coltán es un elemento fundamental para el desarrollo del mundo? Porque nosotros en Venezuela tenemos mucho coltán. Además de petróleo, además de agua, además de oro. También tenemos coltán. El desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la matemática, de los algoritmos matemáticos. Un algoritmo es una serie de reglas matemáticas que producen un determinado resultado. Si nosotros quisiéramos tener todo el conocimiento en un solo sitio y manejarlo, tendríamos que tener hardware más poderoso, software más poderoso, algoritmos matemáticos, más conocimiento, más capacidad, y necesitaríamos capacidad de computarlos, de manejarlos, de administrarlos. Todo ese proceso viene confluyendo en los últimos 20, 30 años de forma muy acelerada, y esto, una sala de servidores de Google. Vean qué parecido, vean hasta gráficamente, uno no sabe aquí si está arriba o abajo, porque puede ser cualquier cosa. La estructura, las barandas, las galerías, aquí están salas de superservidores donde circula la información del 80% de las transacciones, de la información de los datos de la persona, al menos en el hemisferio occidental. Pero lo nuestro no está aquí, lo nuestro está en estas salas de servidores que pueden estar en Miami, en Nueva York, en Inglaterra, en Portugal, en Irlanda, en cualquier parte del mundo. La biblioteca se ha convertido en la biblioteca. La centralización, la unificación, la concentración de una gran capacidad de manejo de información en los mismos actores, en los mismos sitios, defendiendo los mismos intereses. Eso es lo que ha logrado en gran parte esta llamada revolución del Internet. Tenemos necesidad de información, tenemos que guardarla, tenemos que manejarla. ¿Quiénes la manejan? ¿Cuánta manejamos nosotros? Pero realmente, ¿qué hoy se llama información? Porque hasta hace poco decíamos que información son números, son documentos. Eso es información, los periódicos son información. Después vimos los videos son información, los audios son información, los medios de información. Pero la teoría moderna de la data dice que todo puede ser transformado a un formato digital. Entonces, todo puede ser considerado dato. Y en todo puede haber datos. Big Data o macrodata se refiere a la existencia de gigantescos volúmenes de datos o datos a gran escala y los procedimientos analíticos usados para encontrar patrones repetitivos de qué es lo que se trata. ¿Cuál es el patrón que se repite? ¿Qué es lo que más le gusta a un chavista? Eso se puede averiguar. ¿Qué es lo que menos le gusta? Comer, me refiero. Hay muchas cosas que nos gustan y otras que nos disgustan. Pero cuando analizamos una data, lo que tenemos que preguntarnos es ¿cuál es el patrón? ¿Qué se repite? ¿Y qué me dice ese patrón? ¿Qué nueva información me agrega ese patrón? De eso se trata al final de la historia todo este cuento de la Big Data. Lo que ha cambiado es la forma de almacenar, manejar, procesar, difundir datos de forma masiva, rápida e interrelacionada para obtener conclusiones o patrones ocultos. Lo que sucede en un minuto en Internet en materia de datos, 639.800 gigabytes de datos transferidos en el mundo, en un minuto, 135 interacciones. Pero cuántos videos se suben, cuántas horas de audio se suben, cuántas fotos se publican, cuántos mensajes de texto se mandan, cuántos mensajes de WhatsApp, cuántos mensajes de redes sociales. Lo interesante de esto es que los servidores pueden identificar cada persona. No es solo los agregados, cada persona. ¿A quién? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas horas pasa? Porque esto no es un tema de tecnología, esto es un tema de cultura, de vida en comunidad, de política. Ya lo dijo el gran Rafael Correa, ¿verdad? No es una época de cambio, es un cambio de época. Es la posibilidad de cambiar la época lo que está en juego. No es vivir atado a los cambios que la época me impone. En este caso, la época digital o la era digital. La era digital nos impone unos cambios, pero nosotros estamos construyendo es un cambio total de esa época. Un cambio en las relaciones humanas, un cambio en la sociedad, un cambio en la cultura. Y por eso debemos adaptar
ese proyecto de cambio a las demandas, desafíos que nos presenta la tecnología, invirtiendo esa lógica, transformándola, rebelándose contra esa lógica. Pero para eso, repito, tenemos que estar claros en qué estamos pisando, dónde nos estamos moviendo. La revolución de los contenidos, ¿verdad? Que ya no llega solamente por una computadora, sino por múltiples vías. Pero bueno, esto está aparejado a un modelo de consumo, porque estamos en una sociedad mundial capitalista. Entonces, el modelo de consumo tenemos que conocerlo, saberlo para subvertirlo, para transformarlo. No lo vamos a eliminar, porque esto es una sociedad mundial. Nosotros estamos construyendo un modelo en medio de un ambiente hostil, donde prácticamente ningún país está construyendo este modelo, y tenemos que saberlo. Entonces tenemos que convivir en ese mundo, pero no por eso vamos a renunciar a nuestro proyecto. Una nueva subjetividad, el modelo de representación social, una categoría nueva, o la posverdad. Más de 1.200 millones de personas con problemas de acceso a los alimentos, pero buena parte de ellos tienen acceso a las tecnologías. Y eso es la que la sociedad capitalista dice, la gran democratización del Internet. Los países con mayor número de usuarios, los países poderosos, los países grandes, los países con grandes poblaciones, pero también los países que tienen políticas de desarrollo de tecnología. Venezuela tiene hoy, fíjense lo que ha pasado desde el año 98 para acá. En el año 98 habían alrededor de unos 300.000 usuarios con acceso a Internet en Venezuela. 300.000. Si lo multiplicamos por el promedio de 3.4, que más o menos se ha mantenido, digamos, en promedio, para extenderlo sobre toda la población, podría decir que eso alcanzaba a 1.200.000 venezolanos de una población cercana a los 11 millones o un poco más. Hoy tenemos 29 millones de habitantes y tenemos 17 millones de usuarios, con una penetración formal de casi el 64-65%, está en el nivel más alto de América Latina. Con la diferencia que en Venezuela el acceso ha sido democrático, es decir, quien más se ha incorporado son las clases populares, las clases bajas, y con una característica que no se dice en el mundo, que buena parte de ese acceso es gratuito. Pero, ¿en qué estamos fallando? 68% en redes celulares se dedican a Facebook. Facebook es la red social más grande, más expandida del mundo, más de 1.500 millones de usuarios en el mundo. Es la red más natural porque se ha vendido como la vida social. Simón Babbo dice una cosa muy importante. Él dice, las redes son maravillosas, el Internet es maravillosa, pero la sociedad humana desde sus ancestros, desde los 35.000 años atrás, ha sido una sociedad gregaria, ha sido comunitaria. La idea de la vida social siempre ha existido. Lo que estamos sustituyendo es la vida social real por la vida social virtual. Y hay gente que tiene más amigos en Internet que amigos en la realidad. Y Bauman dice incluso una cosa mucho más precisa que yo quisiera que no olvidáramos. Bauman dice, esta sociedad promueve tanto la soledad, el individualismo, que cuando uno tiene que crear su propia comunidad es porque uno ya no pertenece a ninguna. Venezuela es el país más activo en esta de las redes, somos el primer usuario per cápita del Twitter en América Latina, el primer usuario per cápita de Facebook. Cuando la gente pregunta, ¿la tercera guerra es un peligro? No, la tercera guerra empezó. Estamos todos en la tercera guerra mundial. Solo que la forma de esa guerra es otra. Y entonces estas empresas o estos servicios se dedican a detectar donde hay ataques, particularmente a los ataques a los servidores de CanTV. Porque este mapa lo que hace es rastrear las direcciones IP de los servidores y ve la actividad entre ellos. Identifica si esa interacción es buena o es mala. Si es un correo electrónico o es un ataque de spam hacia un servidor para tumbarlo o el intento de un acceso por una clave no autorizada o por una vía no autorizada. Pero esta es la ciberguerra. Esto está pasando en el mundo. El mundo está en guerra, está en confrontación porque hay un imperio que está en decadencia y porque han surgido potencias que le están disputando el dominio económico, que ya lo desplazaron, el dominio tecnológico, que en buena medida ya lo desplazaron, y al imperio del siglo pasado, y todavía de este, le queda un solo campo donde domina, que es el campo de la guerra, el campo de la muerte. Entonces, este es el mundo en el que estamos, este es el mundo de la Big Data. Sirve para lo bueno, sirve para lo malo. Una revolución tiene que construir su propia política de soberanía tecnológica, tiene que construir una política que se diferencie. El presidente Nicolás Maduro también ha hablado de este tema.
usemos las redes, pero usémoslas, construyamos una visión revolucionaria de esto, construyamos una visión revolucionaria del Big Data. Termino con este ejemplo. Yo a veces no me explico por qué aquí siguen descubriendo camiones de alimentos que se desvían. La tecnología nos permite ahorita controlar todas las rutas de todos los camiones donde está en todo momento. Nosotros tenemos que usar eso para nuestra revolución, tenemos que usarlo para resolver los problemas. Y ese es el desafío. Construyamos redes sociales. Yo he dicho, nuestras redes sociales son el poder comunal. Esas son nuestras redes sociales verdaderas, porque son las redes sociales de la nueva sociedad. Muchísimas gracias. Nos dice rodilla en tierra y así nos